Buenas noches. Vamos a ver. Hola Cristela, buenas noches. Yariel, buenas noches. Lilian, saludos. Xiomara, que siempre anda por allí, buenas noches. Carlis, Daira, Adriana y Marleni, Merce, Beltrán Franco, Manuel, saludos a todos. Cindy, Legia, Legia, Bielka Torres, Daira, saludos, saludos, saludos. Bueno, miren, estuve leyendo, Pequita, Luz, Karen, el anteproyecto de ley que presentó la ministra de Trabajo a la Asamblea, supuestamente para preservar el empleo y mejorar o como dicen ellos, conciliar las relaciones de trabajo entre empresas trabajadores. Entonces ustedes saben que yo soy amante de las inteligencias múltiples. Es el decreto el anteproyecto entre todas las legislaciones que han salido, regulaciones, es la más larga. Tiene 26 artículos, una cuestión así, imagínense. Así que les hice una presentación para que les sea más fácil digerirlo. Tengan presente que esto es un anteproyecto de ley. Falta que vaya primer debate, segundo debate y pase todas las instancias requeridas para que entonces lo aprueben. Como ellos bien dicen en el anteproyecto, al inicio que hablan de las motivaciones, que fue una recopilación de lo que había funcionado en las legislaciones anteriores, llámese decreto, llámese ley 157, y que de allí, buenas noches, D05, Yiriesca, el chino, y de allí entonces hicieron una recopilación y están legislando hasta el 31 de diciembre del 2021. Así que yo les sugiero que veamos la presentación primero. Saludos Diógenes, Itzpili también, Sabana, Maritza, a todos un abrazo, saludos. Voy a bloquear entonces los comentarios para que puedan ver la presentación. Ya me hicieron la observación que el contenido es muy bueno, pero las letras muy chiquitas, dice. Así que estoy tratando de ampliar las letras. Cheli, saludo en las presentaciones. Así que bueno, damos inicio, les presento artículo por artículo. Yo les voy a decir cuáles son nuevos o cuáles son cosas que no se habían visto durante las legislaciones anteriores y qué es una repetición de las reglamentaciones que surgieron durante el 2020, o sea, el año pasado. Saludos, Eva, Love for Life, Hernández, Adreina, Ramiro. Bueno, un abrazo para todos. Yara, Paul, bueno, para todos. Así que vamos a bloquear los comentarios para que puedan ver la presentación y al final pues hacemos debate y preguntas y respuestas. Miren qué bonito les hago yo las presentaciones a ustedes, definitivamente se ve. Espero que la puedan ver, bien. Recuerden que es un anteproyecto de ley, no es la ley, tiene que pasar por todos los debates. Fue presentada el día de ayer, 8 de febrero. Entonces, el artículo número 1, casi que es transparente, habla de los trabajadores con suspensión de los efectos de contrato a causa de fuerza mayor o caso fortuito.
prorrogados en virtud de la ley 157 del 2020, serán reintegrados a sus puestos de trabajo de manera gradual de conformidad con las disposiciones de la presente ley, o sea, de esta que ha sido sometida. Recuerden que la ley 157 venció el 31 de diciembre y tenía cosas interesantes que quedaron en el aire una vez que se venció, como por ejemplo cuándo se iban a pagar las prestaciones de los trabajadores, ya que esa ley establecía que si te despedían en los 3 meses, una vez que te reintegraban, tus prestaciones deberían pagártelas inmediatamente. Entonces, al vencerse esa ley, que llegaba hasta el 31 de diciembre, eran cualquier cantidad de consultas que cuándo debía pagar el empleador las prestaciones. Ya con este proyecto de ley se vuelve a regular. Más adelante lo van a ver. Yo les transcribí los artículos tal cual está en el anteproyecto de ley. No le quité ni una coma. O sea que el que usted vea el anteproyecto de ley o vea esta presentación va a leer lo mismo. Están idénticos. El artículo número 2... quizás ahí sí van a encontrar la letra un poco más pequeña porque está largo. Habla que la movilización ciudadana, y allí se está, creo que se lo no le estoy poniendo, es el 3, es el 2, déjeme ver. ¿Qué se me hizo? Espérenme un segundito. A ver dónde estará ese. Que imagínense, son tantos. Ay, Dios, ¿será que no bajé el 2? Miren, el artículo 2 básicamente establece que debido a la cuarentena y a las limitaciones de movilización por los cercos sanitarios, algunas empresas pues no van a poder abrir todavía y son conscientes de que eso va a implicar, parece que no bajé el número 2, es que esto lo hago en Canvas y luego lo bajo acá y parece que se me fue el número 2 y pasé directo al 3. Bueno, acá lo tengo en la computadora, después yo les voy a publicar esto en el muro. El artículo número 2 habla que debido a la movilización ciudadana, a las restricciones de la movilización y a las cuarentenas, las empresas pueden utilizar lo que es el teletrabajo, el permiso remunerado, el trabajo a disponibilidad y demás medidas contempladas en el Código de Trabajo. Ese no dice nada nuevo porque eso ya estaba en los decretos que se emitieron a finales de diciembre y también a principios de enero. Así que el 2 no tiene nada nuevo. ¿Qué dice el número 3? Que tampoco tiene nada nuevo, es una repetición de los anteriores. Lo mismo que deben presentar las empresas que van a determinar la suspensión de los contratos, que ya eso se mantiene igual, que era la nota revisoria, la lista de los trabajadores, la empresa, el RUC, las copias. Bueno, esa es pura documentación. Este que viene sí es nuevo. Ese es el 3. El artículo número 4, vamos a ver qué trae de nuevo. Dice, las empresas que se mantengan cerradas por disposición de la autoridad sanitaria desde el mes de marzo del 2020, o sea que ya vamos a tener un año, podrán solicitar la prórroga de suspensión de los efectos de contrato de sus trabajadores mientras se mantenga vigente dicha limitación. Hasta allí era lo que venían diciendo los demás decretos. Luego dice en el segundo párrafo, una vez que hayan sido autorizadas para reiniciar sus actividades económicas, las empresas reintegrarán a sus trabajadores en forma gradual. Eso también se había dicho, acuérdense, con el decreto que empezaba a regir en enero, pero que luego con la cuarentena que metió el Ministerio de Salud lo tiraron para atrás. Mes a mes según las condiciones de cada empresa. ¿Y qué es lo nuevo? Esto que viene acá, porque se hablaba de 6 meses, ahora se habla de 5 meses.
pero luego hay como una contradicción con los otros artículos que vienen más adelante. Dice, las prórrogas de la suspensión de los contratos no podrá exceder los 5 meses. Pero más adelante van a ver que hay unos que hablan hasta de 8 meses. ¿Ve? Entonces, allí como que hay un vacío que me imagino que en los debates que van a hacer en la asamblea deben quedar claros. Entonces, esto sí lo introduje para que estemos claros, porque ya de aquí en adelante los artículos empiezan a hablar de la reactivación según el sector económico al que pertenezca la empresa. Y les puse la misma clasificación que ya había presentado el Ministerio de Trabajo a finales de diciembre. El sector primario es la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza. El sector secundario es la industria y la construcción. El terciario es todo lo que es comercio más servicios. ¿Qué implica servicios? Servicios sociales, personales, transporte, financieros, administrativos, turismo y ocio, información y comunicaciones. Entonces, en base a eso, viene el siguiente artículo, que es el artículo número 5, que habla sobre el sector primario. Dice, las empresas que formen parte del sector primario de la economía, que hayan sido autorizadas para reiniciar sus actividades económicas y mantuviesen trabajadores con contrato suspendido a la entrada en vigencia de esta ley, vamos a ver cuánto les toma los debates, probablemente unas 2 o 3 semanas, los reintegrarán de forma gradual, mes a mes, según las condiciones de cada empresa. Las prórrogas de la suspensión de los contratos no podrá exceder de los 3 meses. Entonces, para todas las empresas que están en el sector primario, y allí se los volví a repetir, o sea, agricultura, ganadería, pesca y caza, tienen 3 meses a partir de la vigencia de la ley para reintegrar a sus trabajadores en forma gradual. Luego viene el artículo número 6, el artículo número 6 entonces habla del sector secundario. Dice, las empresas que formen parte del sector secundario que hayan sido autorizadas para reiniciar sus actividades económicas y mantuviesen trabajadores con contratos suspendidos no podrán exceder de 6 meses. O sea, al sector primario le dan 3 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. Bueno, ya estamos a mitad de febrero. Pónganse que la ley empiece a regir en marzo. Van a tener, si es del sector primario, sería marzo, abril, mayo. 3 meses para que reintegren, por decir, al último trabajador. Las empresas de la industrias y construcción tienen entonces 6 meses. Hablaríamos marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta agosto. Se irían las del sector secundario. Todo esto suponiendo que empiecen en marzo. Entonces, el artículo número 7 habla de las empresas del sector terciario de la economía, incluyendo las actividades con 10 o menos trabajadores, y las empresas del sector turismo reintegrarán a sus trabajadores y no podrán exceder, miren que aquí sí ya cambia a 8 meses. Antes el límite que había era de 6 meses, ahora se va hasta 8 meses. Entonces, si esto empieza en marzo, sería marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Sería más o menos hasta octubre si todo empieza en marzo. ¿Cuáles serían las del sector terciario? Comercio, todo lo que implica comercio, servicios sociales, personales, transporte, financieros, administrativos, turismo, ocio, información y comunicaciones. Entonces, casi todo este año que vamos a pasar todavía con el tema del reintegro.
El artículo número 8 dice que los términos del retorno de los trabajadores descritos en los artículos 4, 5, 6 y 7, o sea, los que acabamos de ver, sector primario, secundario, terciario, y las empresas que se mantengan cerradas, el punto 4 habla de las empresas que se mantengan cerradas ya sea por cuarentena o por cerco sanitario, que harán su reintegro gradual, según los vaya liberando el Ministerio de Salud, por decir así. E indican que dicho acuerdo podrá ser, este es el punto, miren, los términos del retorno de los trabajadores descritos en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la presente ley podrán ser ampliados, imagínense, de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Anótense eso ustedes por allí y luego lo vamos a comentar. Ya no es una limitante como se daba anteriormente, que decía tienen que reintegrar a los 6 meses o a los 3. Primero se habla de que no puede pasar de los 3 meses, no puede pasar de los 6 y no puede pasar de los 8, el sector terciario. Pero aquí en el artículo 8 dice que los términos del retorno, se lo vuelvo a leer porque esto es muy importante que lo tengan presente. Los términos del retorno de los trabajadores descritos en los artículos 4, 5, 6 y 7, que son los que acabamos de ver, podrán ser ampliados. O sea que puede ser más de 3 meses, de 6 meses y de 8 meses, de común acuerdo entre empresa y trabajadores. En caso de existir sindicatos, se deberá acordar con este. Dicho acuerdo deberá ser registrado por los medios digitales en el Ministerio de Trabajo. Yo aquí vamos a tener una pizca de buena fe, pero ya con el tema de la jornada reducida, los trabajadores me dicen que es una total imposición. O sea, aquí está lo que te ofrecemos, es eso, o terminamos la relación laboral. Entonces ya aquí con este artículo número 8 se está dejando en potestad, miren, si fuera que lo negociaran no habría ningún problema. El tema es que se lo impongan al trabajador, porque ya venían amenazas que me decían a mí, que decían, te voy a dejar sin reintegrarte hasta julio del otro año. Y yo les decía, pero ¿de dónde sacan julio del otro año si lo que tenemos era hasta diciembre, por ejemplo? Pero ya viendo esto, está en potestad de las partes ampliar el lapsus de los reintegros graduales. Así que ahora me comentan ustedes qué opinan de ese artículo número 8. A mí me parece que está un poco delicado ese tema. Luego el artículo número 9 dice las empresas que mantengan trabajadores con suspensión. Bueno, le puse nuevo, pero realmente esto ya estaba viejo, pero ojalá y lo cumplieran. Dice, no podrá contratar nuevos trabajadores para realizar las funciones correspondientes a dichos trabajadores. O sea, han llovido las quejas y los comentarios de la cantidad de empresas que teniendo trabajadores suspendidos y con jornada reducida han contratado personal nuevo. Algunos bajo cuerda, otros muy evidente, pero eso se está dando, se está haciendo. Yo no he escuchado de sanciones, a menos que las sanciones las hayan tenido muy, muy calladitas. Se permitirá la contratación de nuevos trabajadores solo para realizar funciones y labores distintas a aquellas que realizan los trabajadores de contrato suspendido. O sea, eso ya estaba en cierta forma en los decretos anteriores, sin embargo, se estaba violando abiertamente. El artículo número 10 habla que los miembros directivos de los sindicatos, los representantes sindicales, las personas con discapacidad y las trabajadoras con fuero de maternidad o con contrato suspendido serán reintegrados a su puesto de trabajo junto con el resto de los trabajadores
que se reincorporen en el primer mes de reactivación. Y aquí cuando leí eso, lo que me pregunté es, ¿este grupo de personas forman parte del 25% que debe reintegrar la empresa o son adicionales, por decir así, al 25%? Porque recuerden que eso va gradual. Allí sí tendrían que ver los decretos anteriores donde se explicaba el primer mes 25, 50, 75 y así. Entonces, no sé, porque no queda claro. Habría que ver si con el debate que van a hacer en la asamblea se aclara. Si estas personas son adicionales o son el primer 25% que debe reintegrar la empresa. Luego el artículo número 11 habla que para el reintegro gradual de los trabajadores con suspensión de los efectos de contrato, la empresa reactivará en la medida de lo posible los contratos de los trabajadores que tengan, oigan esto, que en la medida de lo posible, o sea, no es algo determinante, que en la medida de lo posible los contratos de los trabajadores que tengan más tiempo de laborar en la empresa o de estar suspendidos. O sea, toda esta gente que tiene ya casi un año, 11 meses, 10 meses de estar suspendida, en la medida de lo posible. O sea, eso no es determinante, porque ¿quién determina qué es en la medida de lo posible? Ahí eso no está categórico. Luego hablan que los trabajadores, acuérdense, los de 60 años, los que padecen enfermedades crónicas involutivas, degenerativas, las embarazadas, que no estén haciendo uso de maternidad, entonces ya aquí lo dejan a criterio de las partes, que entre las partes van a negociar su reintegro. Recuerdan que en diciembre, como a finales, creo que fue a finales de noviembre, surgió un decreto de que era obligatorio que reintegraran a las personas con enfermedades crónicas, las personas con discapacidad, y luego tuvieron que tirarlo para atrás porque empezaron a subirse los contagios. Bueno, ahora se vuelve a mencionar en este decreto, pero se deja como a voluntad de las partes, que negocien pues si regresa o cómo va a regresar, en teletrabajo o en qué modalidad. Luego viene el artículo número 12, que aquí amplían el término, por decir así, que el empleador presentará en el término no menor de 10 días hábiles antes de la fecha de terminación de la suspensión original. Sigue manteniéndose el hecho de que hay que renovar la suspensión de los contratos mes a mes y la empresa tiene que hacerlo 10 días hábiles. Anteriormente se hablaba de 5 días, 8 días, creo que fue el último, ahora son 10 días hábiles. O sea que casi a mitad de mes ya la empresa tiene que estar haciendo la solicitud de los trabajadores que van a estar suspendidos al mes siguiente. Luego, el artículo número 13 es toda la parte de la documentación, eso se mantiene igual. La solicitud de prórroga de suspensión de los efectos de contrato, lo que deben presentar, sigue la necesidad de presentar la planilla de la Caja de Seguro Social, que allí es donde las empresas que no están al día con el tema de la cuota del Seguro Social, pues se van a ver limitadas con el tema de la suspensión de los contratos. Ese artículo ya estaba, o sea, no trae nada nuevo. El 14... dice, las prórrogas de la suspensión de los contratos de trabajo se podrán conceder por periodos de hasta un mes. O sea, no vas a poder solicitar una prórroga de 4 meses, de 6 meses, de 12 meses. No, tienes que hacerlo mes a mes, con 10 días de anticipación, como ya lo vimos en el artículo anterior. Luego el artículo 15 habla que la presentación de la solicitud y el acto de hacer la decisión de prórroga se da por vía digital, que para que tengan confianza que ya la parte digital está instaurada, eviten los contagios lo más que puedan, tanto incluso las renuncias, los cálculos de liquidación, todo eso se puede hacer a través de la página web y hay un decreto que le da la legalidad y la formalidad que eso requiere.
Lo pueden hacer la suspensión de contrato por medios digitales, o el que quiere ir personalmente, pues va personalmente. Luego el artículo número 16 dice que los empleadores están obligados a notificar a través de la plataforma digital la reactivación de los contratos. Esto sí es más categórico. No lo puse como nuevo porque, quiera o no, se estaba realizando, no de una manera tan categórica, pero ahora sí ya la empresa obliga a notificar la reactivación del contrato. Se repite lo que se había dado en el artículo 9 del decreto, creo que el anterior, sí, creo que era el último de diciembre, y también el del que ahora han habido tanto, y el del 8, el decreto 8 del 14 de enero. Entonces, repite que a los trabajadores que se les haya suspendido su contrato o modificado temporalmente la jornada, se les calculará la prima de antigüedad, las vacaciones, 13º mes e indemnización según corresponda al momento. Ahora sí mencionan al momento de la terminación de la relación laboral. Entonces, ahí queda establecido que todas las prestaciones se van a calcular entonces en base a los salarios devengados en los 6 meses previos a marzo 2020, que fue cuando se declaró el estado de emergencia nacional, o el mejor salario según más convenga al trabajador. Y más adelante hay un artículo donde dice que esto va a estar vigente hasta julio del 2021. Hasta julio del 2022 lo van a ver más adelante. Julio del 2022, y estamos en el 21. Entonces el artículo 18 dice que toda terminación de la relación de trabajo, esto está igual. Y hoy me llamó la atención que algunas personas se sorprendieron en el live que hice en la mañana, donde les decía que la empresa que no le dé 2 días a los trabajadores para que analicen y se asesoren con respecto al mutuo acuerdo, el trabajador puede ir al Ministerio de Trabajo y solicitar que se invalide ese mutuo acuerdo. Eso está así desde la ley 157, o sea, desde el año pasado, desde agosto, eso está así. Si a un trabajador le presentan el mutuo acuerdo hoy y lo obligan a firmar hoy, o lo van presionando psicológicamente o mentalmente o lo que sea, y el trabajador firma, saliendo de allí se va al Ministerio de Trabajo, solicita tiene que irse al juzgado y solicita la invalidación del mutuo acuerdo, y lo invalidan mediante procedimiento abreviado. Allí mismo lo dice. Entonces eso se repite nuevamente. Tienen que darle a los trabajadores 2 días para que analice la propuesta del mutuo acuerdo. Si el trabajador luego de 2 días no responde, se asume que no está interesado en firmar mutuo acuerdo. ¿Entiendes? Y si no le dan los 2 días, entonces se invalida todo el proceso, y dicen al final que le corresponde a la empresa probar que otorgó el término de los 2 días para responder. Miren, antito de que, no sé si estará aquí en el live, antito de que iniciara el live, me escribía una trabajadora. Precisamente le hicieron eso, o sea, la llamaron a la empresa supuestamente para reintegrarla. Y bueno, la metieron en una oficina, el procedimiento de tortura usual, con el abogado todo ensacado, así haciéndose el serio y todo. Bueno, hay que terminar porque si no esto puede incurrir en cosas más graves y te podemos poner otra denuncia. Y bueno, iban amedrentando al trabajador, que les meten los pelos para adentro, y la trabajadora firmó allí mismo. Entonces cuando le digo, pero no te dieron los 2 días, dicen, no, porque me presionaron. Bueno, y firmó. Le digo, bueno, si tú no estás satisfecha con lo que firmaste allí, tienes que ir a reclamar, que eso es un despido injustificado totalmente, y te van se invalida el mutuo acuerdo y te van a reintegrar.
Óigame, va al Ministerio de Trabajo y usted cree que la funcionaria que la atendió le habló del decreto. Si no es porque yo le había explicado y ella le dice, mire, por el decreto tal y tal y tal, la funcionaria no le quería hacer valer el decreto. Entonces es bien importante que los mismos trabajadores estén informados y conozcan los decretos y conozcan las leyes para que las hagan valer, porque no sé si será que algunos funcionarios se han contratado recientemente y no conocen muy bien la ley laboral, pero muchos trabajadores cuando van y me cuentan lo que le han asesorado, o sea, me quedo yo pensando, qué extraño, o sea, que le hayan dicho eso. Luego el artículo 19, este sí es nuevo. Ah, miren aquí, este sí. Yo pensé que iban a poner 6 meses, pero pusieron 8 meses para el pago de las prestaciones laborales. En la ley 157 decía lo mismo que dice aquí al inicio, solo que cambiaron el tiempo. Dice, la terminación de la relación por mutuo consentimiento, despido o decisión unilateral del empleador. O sea, decisión unilateral del empleador es artículo 78, es el artículo 212, o sea, casi todas las terminaciones. Si a ti te reintegran y te despiden allí mismo, la ley 157 decía que tenían que pagarte de manera inmediata las prestaciones. Ahora con este proyecto de ley proponen que las prestaciones se paguen a los trabajadores en 8 meses. Miren lo que dice. Cuando la terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento o despido por decisión unilateral del empleador dentro de los 3 meses siguientes al reintegro obliga a la cancelación del total de las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador en un periodo hasta de 8 meses. Imagínense. Luego dice, y esto aplica para las empresas pequeñas también, solo que la empresa pequeña le ponen hasta que agote el saldo adeudado, el monto adeudado. ¿Cuál es el parámetro que por lo menos algo va a proteger al trabajador? Que dice, los pagos mensuales no pueden ser inferiores al salario promedio. Recuerden que salario base es diferente al salario promedio. No pueden ser inferiores al salario promedio del trabajador hasta agotar el monto. Yo creo que por lo menos allí protegieron un poco, porque a mí me hacían consulta de trabajadores que le iban a pagar $2,000 y $3,000 de 50 en 50 dólares. Ya con la ley, si tú ganabas, por ejemplo, $600, que era tu salario base, pero tenías sobretiempo, tenías comisiones, en fin, y el salario te salía en 650, no te pueden pagar menos. Ok, te van a pagar a plazo, pero no puede ser menos del salario promedio. Eso es importante que lo tengan claro. Repito, según este artículo 19, se le va a permitir al empleador pagarle las prestaciones laborales al trabajador hasta en 8 meses. Siempre y cuando el monto que le pague mes a mes no sea inferior al salario promedio que devengaba el trabajador. O sea que le van a estar pagando como 8 meses de salario, por decir así, pero que son realmente las prestaciones. Aquí, ¿cuál es la desventaja? Que el trabajador no va a tener todo el monto junto para hacer algún proyecto o algo personal que quisiera. Luego, este otro también es nuevo, el artículo 20, que lo definen expresamente que para los efectos de la presente ley se entiende por empresas del sector turismo, que esas, imagínense, van a estar reintegrándose hasta en 8 meses, hoteles, moteles, hostales, agencias de viaje y tour de operadores, guías turísticos, arrendadoras de autos, transporte turístico, marítimo, aéreo y terrestre, fincas agroturísticas y parque de diversiones. Me llamó la atención lo de las arrendadoras de auto, porque las arrendadoras de auto no necesariamente son para el turismo.
Pero bueno, aquí cada quien que pelee lo suyo, pero yo no los he escuchado tampoco hablando sobre eso. El artículo 21 dice la empresa cuyos... este es otro tema también que se mencionaba un poco, no lo puse como nuevo, se mencionaba en los artículos, en los decretos anteriores, y ahora lo vuelven a recalcar y me preocupa ya por lo desgastado que están tanto los trabajadores como la empresa por estos temas de pandemia. Y miren lo que dice, la empresa cuyos horarios de labores se hayan alterado por motivo de la aplicación de las medidas de restricción, de cuarentena y movilización, podrá establecer turnos de trabajo distintos a los vigentes, previo informe a los trabajadores con 48 horas de anticipación. ¿Y saben por qué me preocupa esto? Porque yo les grabé la vez pasada en YouTube un video sobre la alteración a las condiciones de trabajo. El contrato de trabajo es sagrado. Yo comprendo que estamos en una pandemia y lo que yo veo aquí es que le quitan la potestad al trabajador de poder opinar o poder consentir el cambio del horario. Y a mí me han hecho consulta personas que vivían en Chorrera y por ejemplo las tenían en Albrook y porque se negaron a firmar un mutuo acuerdo la mandaron a los Andes. Imagínese usted. Desde Chorrera hasta los Andes, por decir así. Entonces yo creo que esto se presta para que lo utilicen como terapia de ablandamiento, que ya los que tienen tiempo de seguirme en la cuenta saben lo que es terapia de ablandamiento, que cuando el trabajador dice que no a un mutuo acuerdo, entonces le aplican terapia de ablandamiento con los horarios, los cambian de puesto, los cambian de sucursal, para ver si el trabajador se doblega y firma el mutuo acuerdo, pero esto les perjudica enormemente el clima laboral y un clima laboral tóxico no genera productividad. Entonces, miren, a los que estaban por contrato suspendido y contrato y reducción de jornada, les pueden variar el horario siempre y cuando les notifiquen en 48 horas. Los que estaban sin alteración, o sea, que no fueron suspendidos ni se les modificó jornada, entonces dice que se les puede hacer, pero respetando el artículo 197 y 197A del Código de Trabajo, que son los que rigen las modificaciones al contrato. Aquí no habla del artículo 197 ni 197A, solo dice en apego a lo dispuesto del Código de Trabajo, pero yo sé que son esos los que hablan de la modificación, sin embargo aquí no lo mencionan. Entonces siento que se le quita a los trabajadores que han estado por contrato suspendido y en reducción de jornada la oportunidad de opinar y decir, mira, realmente ese horario no me conviene, esa sucursal tampoco, o sea, como que es a libre cancha abierta, por decir así, para una sola de las partes. El artículo 22 también es de advertencia, le puse es nuevo y es de advertencia. Y miren, recuerden que lo único que habíamos visto, y yo les grabé videos sobre eso, sobre el decreto 71, que era el que iba a regir la reducción de jornada. Miren lo que dice, la modificación temporal de la jornada laboral, así como otras condiciones reconocidas en la ley, podrán ser pactadas de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores. En caso de existir sindicato, se deberá pactar con este. Dichos acuerdos podrán tener vigencia más allá de la presente ley, siempre y cuando cumplan con los requisitos contemplados en el Código de Trabajo. O sea, como que veníamos cerrando la cancha y ya con este artículo se da cancha abierta. Miren, si realmente se aplicara el mutuo acuerdo, o sea, para hacer adendas también, para modificar horarios, para cambio de posiciones, de sucursal, se respetara ese acuerdo con el trabajador, yo no le vería problema. El tema es que a este nivel, como estamos ya, eso va a ser decisión unilateral, o sea, o lo tomas, sí o sí. Entonces, miren, se dijo que esto iba a ser hasta el 31 de diciembre del 2021. Y dice que dichos acuerdos podrán tener vigencia más allá de la presente ley.
Entonces, si yo soy una psicópata de esa jefe psicópata o empresaria psicópata y me da la gana de hacer una reducción de jornada o una modificación de contrato hasta el 2023, porque hay tanta información ahorita mismo en las noticias, en la web, donde tú entres, que hay personas que están hablando que esto se va hasta el 2023, 2024. Entonces, ¿qué va a limitar a que una empresa le imponga al trabajador un acuerdo hasta el 2023 o 2024? Y la cantidad de trabajadores que todos los días me preguntan, ¿y esto cuándo va a acabar? Y aquí con este artículo se abre la cancha totalmente. Ya casi estamos terminando, viene el artículo 23. Miren esto nada más. Se crea el Registro Nacional de Desempleo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Yo no sé si esto va a ser un departamento, una dirección, pero se va a crear, dice, con el objeto de contar con datos estadísticos que permitan promover políticas públicas de promoción de empleo. Yo me pregunto, ¿usted cree que en un momento como este alguien de los que ya está no lo pueden poner a hacer ese trabajo? ¿Qué necesidad hay de llevar a constituir como parte de una ley la creación del Registro Nacional de Desempleo? Y dice que los trabajadores podrán registrarse, vea qué beneficio que los trabajadores podrán registrarse como desempleados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. ¿Qué les parece? Me hubiera gustado tener activos los comentarios para ver qué dicen ustedes de este artículo. ¿Ustedes no creen que en lugar de este artículo debió estar lo de la licencia por maternidad? Por ejemplo. Luego viene, yo no les había puesto, yo les tenía el que les acabo de hablar era miren sí, sorry que les hablé y no se los había puesto. Se crea el registro, artículo 23, se crea el Registro Nacional de Desempleo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Oye, a mí sinceramente me parece que esas estadísticas podía llevarlas a los que están actualmente. Eso no se necesita crear un departamento, pero bueno. Luego el artículo 24 dice las infracciones, es la calaca, porque eso lo vienen diciendo desde el primer decreto que se creó, que las infracciones tendrán una multa de 500 a 1.500 dólares y todavía no he escuchado a uno solo que hayan multado. Luego viene este otro que dice, la presente ley deroga el decreto ejecutivo 229 y el decreto ejecutivo número 8, que fue el último que salió del 14 de enero del 2021. O sea que una vez que salga esta ley es como decir borrón y cuenta nueva. Quedaría nada más, por supuesto, el decreto 81 de que si no se registran los contratos correctamente, la empresa debe pagar los salarios a los trabajadores suspendidos. Quedaría el de la reducción de jornada, quedaría la reglamentación del teletrabajo, quedaría el de la reducción de jornada. Miren un punto importante. Por ningún lado dice por aquí que lo más que puedan reducir las jornadas al 50%. Eso lo dijo el asesor del Ministerio de Trabajo en un live que hizo. Ahí fue donde yo lo escuché, o sea que la reducción de jornada no podría ser inferior al 50% porque se iba a mantener lo del decreto 101, pero ese decreto venció el 31 de diciembre. ¿Ven? Nada más para que estemos en contexto. Luego el artículo 26 dice que esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación y tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Como quien dice, con esto nos vamos hasta diciembre de este año, con excepción del artículo 17 que tendrá vigencia hasta el 30 de junio del 2022. Yo creo que yo les había dicho julio, es al 30 de junio del 2022. O sea que este va hasta junio del otro año.
¿Y cuál era el artículo 17? El que decía que las prestaciones de los trabajadores se iban a calcular tomando en consideración los salarios devengados por los trabajadores antes de marzo del 2020. Entonces, no se extrañen que poniendo esa fecha allí de junio del 2022 y habiendo estos artículos que dan oportunidad que las partes negocien términos o tiempos superiores a los de esta ley, muchas empresas le estén proponiendo a los trabajadores que firmen reducción de jornada hasta junio del 2022. Ay, Dios. Y bueno, y ya para finalizar, la foto que les compartí en el muro, todo esto que yo les acabo de leer y de compartir, fue lo que la ministra de Trabajo compartió en la asamblea. Y esa foto que está allí, que ustedes pueden, espérense, y la foto que está allí, que ustedes pueden ver, la verdad que no veo a nadie poniéndole atención, o a muy pocos. Si acaso, bueno, los que salen en la foto que estuvieran prestando atención. Entonces, eso medio que me puso a reflexionar en la tarde, porque yo digo, chuleta, algo que es de tanto impacto para el país, para los trabajadores, para el sector empresarial. Bueno, y ahí cada uno se ven con la computadora, otros dándole la espalda, otros charlataneando allá arriba. Entonces yo digo, ¿pero qué es esto? Yo no sé si era, y se ve como que ella está exponiendo, porque esa foto yo la bajé de la misma página, ahí puse la fuente, no, aquí no la puse en el post, fue que puse la fuente, la bajé de la misma página web del Mitradel. ¿Ve? Y realmente miren la atención que le estaban prestando a este anteproyecto de ley. Entonces, esto es todo lo que está en la asamblea ahora mismo. Ya habilité los comentarios, está abierto el periodo de reflexiones, digamos. Ay, ¿qué hice mis mentas? Aquí estoy, todo oído, todo ojos para ustedes, porque oído no los puedo oír, los puedo leer. Cuéntenme, ¿qué les parece ese anteproyecto de ley? Saludos, Yair, un abrazo. Ay, yo me había traído unas mentas para acá y no sé qué. Sí, Melissa, ¿verdad? Muy preocupante, muy preocupante. Cuéntenme qué opinan de esos artículos, cuál les impactó más. Qué tristeza, Andrea, definitivamente. Estamos hasta la guacha, como se dice, Daira. Ay, Daira, mejor riámonos para no llorar. Porque yo no me explico por qué están como si no estuviera pasando lo de las mujeres embarazadas. Dice Jessy Rueda, triste este gobierno, no sé qué les pasa por la cabeza. Ay, gracias, me alegro que la explicación haya sido clara. ¿Qué pasa, Licen, si la empresa nunca cerró donde yo laboro? Pero una pregunta, Rosa, ¿no cerró porque estaban bajo cuerda o no cerró porque son del grupo de empresas que permanecieron abiertas dice Chino, estamos en la guillotina, porque permanecieron abiertas, o sea que no se les obligó a cerrar? Esas empresas, como viste allí, pueden hacer todos los cambios de acuerdo con el Código de Trabajo. Tendrán si hacen, pero mira que les deja la cancha abierta para la reducción de jornadas, La verdad es que eso está bien pesado, bien pesado. Mira que no mencionan, Carol, no mencionan nada de los porcentajes. E incluso ese es uno de los decretos que dice que deroga o sea, el de... O para ver, no, ese decreto, el 239, déjame ver un momentito, deroga el decreto ejecutivo 229, que es el que habla del porcentaje gradual de reintegro. Buena pregunta has hecho, porque este decreto deroga el que hablaba de los porcentajes.
Imagínate. Mira, dice Luz, las empresas no reactivan porque no les da la gana. La ley y el orden, muchas gracias por la explicación, todos los artículos hasta la hoja. Todo muy malo, dice su ley. Los que quieren salir a protestar el jueves en la mansión Dante. ¿Esa protesta de qué? Servicios Contanza. Para ver si me anoto. Ay, no, si yo les hablé en la mañana, yo digo, ¿qué fue lo? Y miren, o sea, con la actitud que yo le veo a esos señores ahí, yo no sé si es que ya dan por aprobado todos esos artículos o que esto no les importa, pero todo lo que ahí está es de gran impacto para los trabajadores. O sea, en lo que se iba a presentar ahí se veía algo de esperanza para la reactivación de la economía. Dice Eric, ¿en cuánto tiempo se debe hacer efectiva la liquidación después de la suspensión? Bueno, es lo que les acabo de decir, Eric. Con esta ley le van a dar a la empresa oportunidad de que les pague en 8 meses, siempre y cuando el monto que te paguen mes a mes sea el equivalente a tu salario promedio. O sea, no puede ser inferior a tu salario promedio. Dice Cindy, ¿qué pasa si la empresa se da en bancarrota antes de la apertura de un bloque? Cindy, mira, en el canal de YouTube yo les grabé una presentación del artículo 213 literal C del Código de Trabajo, que es el que regula los despidos, la terminación de la relación laboral por causas económicas. Eso no es tan fácil así como pareciera. La empresa tiene que hacer la solicitud al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo se toma aproximadamente 60 días revisando los libros contables, los informes financieros. Y ponte que realmente el Ministerio de Trabajo dice que sí, que está en bancarrota, que no hay otra alternativa. La empresa entonces procede a liquidar los trabajadores en un orden. Primero van los extranjeros, los de menor antigüedad, los de menos eficiencia. Luego van los sindicalizados y de último las mujeres embarazadas. Y lo más importante, que cuando la empresa solicita autorización de despido por causas económicas tiene que pagar el 100% de indemnización. Es uno de los pocos casos de terminación de la relación laboral con causal, por decir así. En este caso la causal es el literal C del artículo 213, donde la empresa tiene que pagar indemnización. Por eso es que no es tan fácil ese tema. Ahora, como yo les he mencionado en la cuenta, si ustedes están viendo que están desmantelando el local, que están bajando cortinas, que no hay sillas, que están cambiando de ubicación, entonces tienen que presentar una denuncia para asegurar sus prestaciones laborales. Por eso tienen que estar atentos a ese tema. Lástima que no mencionaran nada, ley y orden, nada de las mujeres embarazadas. Como si eso no estuviera pasando aquí en Panamá. Sí, en el que hay empresas que desconocen de todo esto, así mismo es. El artículo 17 solo aplica para, ahora sí lo dijeron, Daira. Ya en los anteriores no estaba, ahora sí aclaran que es solo para liquidaciones. Betsy, no te preocupes, yo los dejo grabados y también los grabo para YouTube, así que ahí lo puedes ver después. Ay, Henry, dice Henry, esto está feo, no hay para dónde agarrar. Ustedes saben que una vez me encontré una imagen como de un pajarito así, que estaba así cuando pasaba la tormenta. Yo creo que hay momentos ya cuando uno ve sobre todo ese poco interés y de esta gente en estas leyes, en haber compartido ampliamente esta información antes de que de presentarla ya, aunque dicen pues que lo que hicieron fue retomar de las legislaciones del año pasado. De verdad que a veces pareciera que a uno no le queda más que hacer así y esperar que pase la tormenta, porque la situación sí, o sea,
Hay empresas serias, empresas responsables. No voy a decir que todas son así, pero usted sabe lo que es dejarle abierto en este momento a que puedan renegociar, por ejemplo, la reducción de jornada. No, y entonces si fuera reducción de jornada con reducción de trabajo, pero es reducción de jornada con aumento de trabajo. Porque hay gente que me dice que está en 4 horas trabajando 6 y trabajando 8. Como la milla extra, dice que... ¡Qué horror! Dice, no, tienes que dar la milla extra, trabajas 8 y te pagamos 4. Eso ustedes lo reclaman en cualquier momento y hay que pagarlo porque eso es salario, eso es derecho adquirido. En Panamá no se puede reducir el salario. Yesenia dice, ¿podría ampliar un poco lo referente a que las empresas pueden cambiar las horas totales a laborar? Sí, mira, Yesenia, eso se rige por el decreto 71 que se estableció el año pasado, que después fue regulado por el decreto 101, en donde le da oportunidad a las empresas que se han visto afectadas por la situación económica de hacer reducción de jornada. Pero ¿qué pasa? Que el decreto dice que tiene que ser de común acuerdo con el trabajador. Sin embargo, muchos trabajadores me dicen que llegan y le presentan el documento y dicen, ¿es esto o es esto? Vea qué negociación es esa. ¿Ven? Me acuerdo, y yo creo que se los comenté en uno de los videos que les grabé cuando yo iba a negociar convenciones colectivas, iba el contralor de la empresa, porque la gente de finanzas también es bien dura. Entonces, desde que se sentaba en la mesa de negociación, así, no, eso no va, no, y eso era todo lo que decía. Dígame usted qué negociación es esa, si ya tú vas radical a que no, eso ya está cerrado, eso no es negociación. Entonces, el Ministerio de Trabajo parece que confía en que la empresa va a pedirle la opinión al trabajador, le va a permitir consensuar, pero eso no es lo que está pasando. Dice, reclama tus derechos, la ley es redactada para el patrono, no para el obrero. Rosa Vélez, Zona Libre venden rodamientos, no sé qué será. Yair, los empresarios están abusando en todo esto, el perjudicado es el trabajador. Y si el hotel está abierto, queda suspendida 8 meses. Bueno, pero es que imagínate si los hoteles supuestamente son del tercer sector, ¿cómo que está abierto? Hay que hacer huelga, dice su ley. Ahora el trabajo de 3 y 4 personas lo hace uno solo por el mismo sueldo. Así mismo es, así mismo es. La gente está agotada, la gente está cansada. ¿Hasta cuándo se va el medio salario? Tengo desde que empezó la pandemia. Bueno, pero Leonel, si eso es lo que le estoy explicando, que con este decreto ni siquiera ponen límite con esta ley. Este anteproyecto de ley, vamos a decir la palabra correcta, ya no se le está poniendo límite, porque miren aquí lo que dice ¿cuál era? Hay uno que dice allí que queda entre las partes superar los límites, creo que era él. ¿Y qué opinan ustedes de la creación del Departamento de Registro Nacional de Desempleo? Oiga eso. Es el artículo 22. Déjame ver. Miren eso, ¿ven? Mira, Leonel, y para el resto. La modificación temporal de la jornada, así como otras condiciones de trabajo, podrán ser pactadas de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores. En caso de existir sindicato, deberán pactar con este. Dichos acuerdos podrán tener vigencia más allá de la presente ley. Eso honestamente a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque esta presente ley supuestamente va hasta el 31 de diciembre. Entonces allí se está abriendo la cancha
para que vaya la reducción de jornada, podrían ponerla hasta el 2022. O sea, según lo que dice este artículo, la reducción de jornada podría ser hasta el 22, 23, 24. Si fuera un acuerdo entre las partes, no habría problema, porque el acuerdo entre las partes es lo más sagrado que puede haber. Sin embargo, acá entre nosotros sabemos que no hay ningún acuerdo entre las partes, en la mayoría de los casos, sino una imposición. Así que bueno, mis estimados, se me está acabando el tiempo. Si las empresas quisieran que el empleador renuncie, voy para un año en marzo. ¿Cómo así si las empresas quisieran que... o sea, que pidan que el trabajador renuncie, Andrea? A varios les han pedido que renuncien, a varios. Pero como yo les digo, o sea, tienen que conocer sus derechos. Ese es el objetivo de esta cuenta, aprender a negociar. Y honestamente, o sea, no es que los estoy mandando a pelear ni nada, sino que hacer valer sus derechos, porque imagínense usted ahora sin trabajo, con todas las necesidades que tienen. Esa platita es para sobrevivir hasta que le salga un nuevo trabajo. Sí, el pago de las liquidaciones, o sea, por más dinero que sea, pagado así diluido, se hace difícil que los trabajadores proyecten algún emprendimiento, porque yo les digo una cosa, o sea, uno puede ser muy positivo y sí que hay que tener idea, hay que ser emprendedor y que hay que renovarse y papá. Sí, pero si usted no tiene dinero para comer, para los medicamentos, para el emprendimiento que quieran, les va a costar muchísimo. Eso es así. Entonces, como les digo, estar creando ilusiones falsas, como si la gente realmente no estuviera pasando trabajo. O sea, esto que está ahí es como si estuviéramos empezando marzo, por decir así. Y ya los trabajadores, la mayoría va a cumplir un año de estar con contrato suspendido. Y la verdad, bueno, vamos a ver qué hacen los gremios de trabajadores con respecto a eso. Hoy no escuché nada. Yo creo que también porque se desayunaron la noticia igual que yo, de que esto había sido presentado, porque no tuvo un debate público antes de presentarlo a la asamblea. Así que vamos a mantenernos expectantes o alertas de esta situación. Dice Yamilza, si yo firmé la adenda por 2 meses de reducción, significa que voy a en un carrito. Bueno, es que si aprueban esta ley, sí, o sea, tal y como está ahora, no está tan amplio. Pero con esta nueva ley, eso será, ahí dice, miren, dichos acuerdos podrán tener vigencia más allá de la presente ley. O sea, ¿qué límite es eso? ¿Usted cree que en una situación como esta, dejar eso tan abierto? Sí, servicio Contanza, los jefes psicópatas están felices. Así, la ley de reducción de jornada puede ser unilateral, o sea, lo hace la empresa y ya. Bueno, siempre dice el decreto que es acuerdo entre las partes, pero sabemos que lo que pasa en la realidad es otra cosa. Dice Diógenes, disculpe, ¿y los restaurantes cómo quedan con el reintegro? Están abusando. Yo fui al ministerio a preguntar sobre la suspensión y el funcionario me dijo que la empresa me notificaba. Sí, exacto. Yo me sorprendo, Diógenes, de las respuestas que están dando algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo. O sea, es impresionante, impresionante. Dice Yarleni, prefiero me liquiden y adiós. Miren, hay un dicho popular que dice, para estar colgando es mejor estar en el suelo. Definitivamente. O sea, ¿saben qué es lo que más desgasta mental y emocionalmente? La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el que no te den dirección. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita una dirección, necesita saber qué está pasando, qué va a pasar, al menos en un mediano plazo.
Entonces con ese silencio y rumor por aquí, rumor por allá, entonces el desgaste emocional y mental en que estamos todos ya a estas alturas es grande, es grande. Así que bueno, mis estimados, seguimos en la lucha, compañeros. Aquí estoy siempre para compartiéndoles toda la información. Y bueno, vamos a estar pendientes de esos debates a ver qué es lo que se debate. Y a ver si de repente algunos grupos de trabajadores se manifiestan para que corrijan un poco esas redacciones, porque están sumamente amplias. Y yo les digo, miren, en relaciones laborales uno no puede dejar nada a la interpretación. En relaciones laborales, los puntos, las comas, tienen una validez increíble. Porque un punto y una coma le pueden cambiar todo el sentido a un texto. Entonces, dejar estas cosas tan amplias va a crear muchísimo problema y muchísima confusión al momento de aplicarlas y de interpretarlas. Así que bueno, un abrazote para todos. Ojalá puedan pasar una buena noche y allí los mantendré informados. Yo sigo siempre pendiente de todas las noticias, sobre todo en estos momentos, así que sigo a su orden en el DM también para los que quieren consultarme algunos temas más delicados o personales. Ahí estoy. Seguimos aquí en esta lucha. Mire usted, yo pensé que diciembre, bueno, ya iba a calmarse la cosa. Ahora también, imagínense usted, hasta el 2022, junio del 2022. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que vamos para adelante. Aquí sigo con ustedes hasta que Dios nos los permita. Pues así que un abrazote y cuídense mucho.